Hace unos días comenté y leímos aquí en mi canal en vivo la declaración Dignitas Infinita, Dignidad Infinita, publicada recientemente por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano, donde habla sobre la dignidad humana y algunos de los ataques actuales más grandes a nuestra dignidad, como el aborto, la ideología de género, la eutanasia. Y en este video te voy a ofrecer un resumen con los puntos más importantes de este documento. En este video quiero hacer un resumen conciso de un importante e interesante documento que salió publicado hace unos días y que trata sobre la dignidad humana y algunos de los ataques más grandes a la misma en la actualidad. Este documento se divide en una introducción y 4 puntos centrales y me voy a concentrar de manera especial en el cuarto, ya que es ahí donde se ha causado más conmoción en el mundo progresista y, como dice textualmente este documento, los temas tratados son precisamente los que permiten expresar diversos aspectos de la dignidad humana que pueden estar oscurecidos en la conciencia de muchas personas hoy en día. En las 3 primeras partes, la declaración recuerda los principios fundamentales y los distintos usos del término dignidad. En primer lugar, está la consideración de la dignidad humana como infinita, algo que ha recibido críticas porque solo de Dios podemos decir que es infinito en sus cualidades que se identifican con su esencia. Nuestros dones y nuestra dignidad son participados y en cuanto tal son finitos. Pero sin embargo, es importante aclarar que mismo Santo Tomás de Aquino ofrece una doble acepción de la dignidad o la bondad de una criatura en su comentario al libro de las sentencias, y él dice que en sí misma la bondad de la criatura es finita, pero por comparación a Dios la dignidad de la criatura recibe cierta infinitud por el infinito al cual se lo compara. De hecho, el número 20 de la declaración dice que la dignidad humana adquiere un sentido profundo cuando consideramos el destino último del ser humano, porque nosotros estamos orientados hacia Dios. Y dice lo siguiente: tras la creación y la encarnación, la resurrección de Cristo nos revela un ulterior aspecto de la dignidad humana. En efecto, la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la unión con Dios, destinada a durar para siempre. El documento también plantea la posibilidad de una cuádruple distinción del concepto de dignidad, hablando de dignidad ontológica, dignidad moral, una dignidad social y finalmente una dignidad existencial. ¿Qué son estas dignidades? La dignidad ontológica corresponde a la persona como tal, a cada uno de nosotros, por el mero hecho de existir y haber sido queridos, creados y amados por Dios. Y por lo tanto es una dignidad que nunca se va a perder, nada la puede eliminar y va a permanecer válida más allá de todas las circunstancias en las que pueda encontrarse un individuo en su vida. Luego sigue la dignidad moral, que se refiere al ejercicio de la libertad por parte de la criatura humana. El ser humano, como nosotros sabemos, tenemos una conciencia por la cual nosotros podemos juzgar de la bondad o de la maldad de una acción. Pero como somos libres, también tenemos la posibilidad de actuar en contra de esa misma conciencia. Y al hacerlo, nosotros nos estamos comportando de un modo que no es digno cuando actuamos en contra de la conciencia. No somos dignos de nuestra naturaleza de criatura amada por Dios y llamada a amar a los otros. Entonces, la dignidad moral propiamente se da cuando uno actúa libremente en pos de un bien siguiendo su conciencia. La dignidad social hace referencia a las condiciones en las que vive una persona. Y finalmente el documento habla de una especie de dignidad existencial que tiene que ver con situaciones de tipo existencial de su persona y que hacen que su vida sea digna o no. Por ejemplo, una persona que, aunque no le falte nada para vivir, dice el documento, por diversas razones, le puede resultar difícil vivir con paz, con alegría, con esperanza, o en el caso de una persona que vive con una enfermedad grave o con conflictos familiares o con una adicción patológica y con otros malestares que llevan a experimentar su propia condición de vida como algo
indigno. Ahora bien, este concepto de dignidad existencial hay que aclararlo, esto no es muy claro y de hecho ha sido usado para fundamentar, no por este documento, sino ha sido usado por personas que tienen valores totalmente opuestos al cristianismo, ha sido usado para poder justificar la eutanasia, por ejemplo, ya que se argumenta que la vida que lleva la persona no es digna y por lo tanto lo mejor para su dignidad humana es su muerte digna. Obviamente este documento niega que podamos hacer esa aplicación porque la dignidad ontológica no se pierde jamás bajo ninguna circunstancia. También hay un pasaje importante que hace referencia a los derechos humanos y las responsabilidades del ser humano y su fundamentación en la dignidad humana, haciendo referencia a una supuesta autoridad de las Naciones Unidas. Quiero leer ese documento, dice ese párrafo, dice lo siguiente: esta dignidad ontológica y el valor único y eminente de cada mujer y cada hombre que existen en este mundo fueron recogidos con autoridad en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ahora, yo creo que es importante aclarar que el concepto de dignidad que emplea las Naciones Unidas no es el concepto de dignidad que encontramos en este documento. De hecho, la dignidad de la ONU es un concepto sin ningún tipo de fundamentación filosófica o teológica, y eso es lo que lamentablemente ha posibilitado que en nombre de la dignidad humana la misma ONU promueva toda una serie de nuevos derechos como el aborto, como la eutanasia, como el derecho a la educación sexual integral para imponer la ideología de género, todo el tema relacionado al control poblacional y muchas otras cosas. Realmente, en mi opinión, hubiera sido buena una crítica directa a la ONU y los organismos internacionales que están imponiendo una agenda que va directamente en contra de la dignidad humana. Sin embargo, y esto es importante notarlo, hay que rescatar que este documento, aunque no ataque directamente a la ONU, sí menciona todo este proceso que realiza la ONU, porque por ejemplo, en el número 25 dice así literalmente: a veces también se abusa del concepto de dignidad humana para justificar una multiplicación arbitraria de nuevos derechos, muchos de los cuales suelen ser contrarios a los definidos originalmente y no pocas veces se ponen en contradicción con el derecho fundamental a la vida, como si hubiera que garantizar la capacidad de expresar y realizar cada preferencia individual o deseo subjetivo. Este párrafo a mí me parece magistral y es de hecho un ataque a todo esto que está haciendo las Naciones Unidas. En la cuarta parte, el documento presenta algunas de las situaciones problemáticas actuales en las que no se reconoce adecuadamente la dignidad que corresponde a todo ser humano. Y aquí vamos a la denuncia de estos graves y actuales violaciones de la dignidad humana como un gesto necesario. ¿Por qué? Porque según el documento, la Iglesia está profundamente convencida de que no se puede separar la fe de la defensa de la dignidad humana. Esto es muy interesante. No podemos pretender nosotros creer y no defender la dignidad humana. Quien cree realmente lo tiene que manifestar defendiendo la vida, defendiendo los derechos de los padres, defendiendo aquello que es propio de la dignidad del ser humano. Y también dice que no se puede separar la evangelización de la promoción de una vida digna y no se puede separar la espiritualidad del compromiso por la dignidad de todos los seres humanos. El documento afirma y aclara que esta lista que vamos a revisar ahora no es exhaustiva, pero que sin embargo busca llamar la atención sobre algunas violaciones graves de la dignidad humana que son de especial actualidad. Y dice así, les voy a leer este párrafo que está bastante interesante. Hay que reconocer que se opone a la dignidad humana cuanto atenta contra la vida, los homicidios de cualquier clase, genocidios, aborto, eutanasia y el mismo deliberado. Atenta además contra nuestra dignidad cuanto viola la integridad de la persona humana, como por ejemplo las mutilaciones, las torturas morales o físicas, los conatos sistemáticos para dominar la mente ajena, y finalmente continúa cuanto ofende a la dignidad humana, como son las condiciones infrahumanas de vida, las detenciones arbitrarias, las deportaciones, la esclavitud, la trata jóvenes o las condiciones laborales degradantes que reducen al operario al rango de mero instrumento de lucro sin respeto a la libertad y a la responsabilidad de la persona humana. Será necesario también mencionar aquí el tema de la pena de muerte. También esta última viola la dignidad inalienable de toda persona humana más allá de cualquier
circunstancia. Con respecto a la pena de muerte, no ofrece el documento ningún argumento ni tampoco afirma que sea algo intrínsecamente malo, algo que no creo que se pueda afirmar porque la Iglesia de hecho afirmó durante siglos que la pena de muerte en ciertas circunstancias sí es moralmente lícita. De hecho, por ejemplo, para el mismo Santo Tomás de Aquino, la pena de muerte en ciertas circunstancias va en línea con la misma dignidad del criminal, un tema que sería muy interesante tratar en otro video. Pero vamos al documento. En primer lugar, el documento habla, en cuanto a las violaciones de la dignidad humana, en primer lugar, habla del drama de la pobreza. De hecho, cita a Juan Pablo II. Es muy interesante lo que dice aquí. Una de las mayores injusticias del mundo contemporáneo consiste precisamente en esto, en que son relativamente pocos los que poseen mucho y muchos los que no poseen casi nada. Es la injusticia de la mala distribución de los bienes y servicios destinados originalmente a todos. En segundo lugar, se menciona el tema de la guerra. El documento dice esto: la guerra atenta contra la dignidad humana a corto y largo plazo, incluso reafirmando el derecho inalienable a la legítima defensa, así como la responsabilidad de proteger a aquellos cuya existencia está amenazada. Debemos admitir que la guerra siempre es una derrota de la humanidad. Aquí parece que hay una especie de contradicción, porque por un lado parece condenar a toda guerra como tal, como que la guerra es un mal siempre en sí, pero por otra parte afirma de que es legítimo el derecho a la legítima defensa y proteger, dice, a aquellos cuya existencia está amenazada. Lamentablemente no es claro en este punto, porque si bien la guerra trae consigo muchos males, es importante, me parece a mí, clarificar qué tipo de guerras son inmorales y en qué caso un país está justificado a ir a la guerra, especialmente cuando hablamos de defender su población y su territorio. En tercer lugar, el documento habla de las violaciones a la dignidad humana en el trabajo de los inmigrantes. Dice, de hecho, todo inmigrante es una persona humana que en cuanto tal posee derechos fundamentales inalienables que han de ser respetados por todos y en cualquier situación. Y luego, en cuarto lugar, menciona la trata de que también obviamente debe considerarse una grave violación a la dignidad humana, y tiene una frase muy fuerte y muy importante que voy a leer de manera textual. La Iglesia y la humanidad no deben abandonar la lucha contra fenómenos como el comercio de explotación de niños y niñas. Me hizo acordar mucho esto a la película Son of Freedom, al trabajo esclavo, incluyendo la tráfico de armas, terrorismo y crimen internacional organizado. Luego, en quinto lugar, habla del tema de los abusos. Es más que claro que es un ataque a la dignidad humana. Y luego, en sexto lugar, el documento menciona lo que llama o titula como las violencias contra las mujeres. Ahora, lamentablemente, y esta es mi opinión, aquí parece que se mete una cuestión ideológica, porque si se trata de dignidad humana, la violencia es de hecho un ataque a la dignidad de todo ser humano, no solamente de la mujer. La violencia en cuanto ataque al hombre, a la mujer, a quien sea, es un ataque a la dignidad. Y así, por ejemplo, como en el abuso, no podemos reducirlo solo a las mujeres y niñas abusadas, sino a los miles también de varones abusados en todo el mundo. Lo mismo pasa con la violencia. Por eso hay un poco de disonancia entre el párrafo anterior y este otro que se enfoca solamente a las mujeres. Y aquí sí se mete un elemento ideológico, lamentablemente, cuando afirma lo siguiente: es este horizonte de violencias contra las mujeres, no se condenará nunca de forma suficiente el fenómeno del femicidio. O sea, en este horizonte, perdón, decía ahí, nunca se condenará de forma eficiente el fenómeno del femicidio. Esto nos tiene que llevar a objetar, de hecho, el uso de esta palabra, porque en su definición, ¿qué es el femicidio? Según los ideólogos, las ideólogas de esta terminología, el femicidio es el intento del varón al asesinar a una mujer por el mero hecho de ser mujer, como si los hombres quisiesen que la mujer desaparezca de la faz de la tierra, algo que evidentemente no es así. Es más, si nosotros vamos a la página oficial de las Naciones Unidas y vemos las estadísticas oficiales de crímenes a nivel mundial, el 81% de las personas asesinadas son hombres. Entonces, en realidad, yo creo que deberíamos hablar o de la violencia contra el hombre, también si vamos a tomar una posición ideológica, o lo que sería mucho mejor, de la violencia contra el ser humano como un atentado contra la misma dignidad
del ser humano. En séptimo lugar, se menciona el aborto. Y el documento va y cita un texto fenomenal de Juan Pablo II. Dice así de manera textual: entre todos los delitos que el hombre puede cometer contra la vida, el aborto procurado presenta características que lo hacen particularmente grave e ignominioso. Hoy, sin embargo, la percepción de su gravedad se ha ido debilitando progresivamente en la conciencia de muchos. La aceptación del aborto en la mentalidad, en las costumbres y en la misma ley es señal evidente de una peligrosísima crisis del sentido moral que es cada vez más incapaz de distinguir entre el bien y el mal, incluso cuando está en juego el derecho fundamental a la vida. Esto es realmente magistral y es tal cual realmente. Luego, en octavo lugar, el documento afirma, nuevamente leo textual, que la Iglesia se posiciona en contra de la práctica de la maternidad subrogada, mediante la cual el niño inmensamente digno se convierte en un mero objeto. Y ahí está la clave, ciertamente. Estamos objetivizando a niños. Cuando una pareja LGBT va y compra un niño o alquila un vientre, está volviendo a ese niño en un mero instrumento de sus propios deseos y el niño se convierte en un objeto. Luego, en noveno lugar, se menciona un caso particular de violación de la dignidad humana que está ganando mucho terreno y que tiene la peculiaridad de utilizar un concepto erróneo de la dignidad humana para volverla contra la dignidad misma. Y aquí me estoy refiriendo a la eutanasia y el suicidio asistido y esa pretensión de presentarlos como una muerte digna. El documento dice así al respecto: la vida humana, incluso en su condición dolorosa, es portadora de una dignidad que debe respetarse siempre, que no puede perderse y cuyo respeto permanece incondicional. En décimo lugar, hace referencia al descarte de las personas con discapacidad, algo que es más que obvio, especialmente en países donde niños discapacitados no nacen porque se les hacen pruebas de algún tipo de trastorno genético y a esos niños se los elimina antes de nacer. Y luego procede en el punto 11 o en 11 subtítulo a criticar lo que llama como la teoría del género. Y dice así: desgraciadamente, los intentos que se han producido en las últimas décadas de introducir nuevos derechos, no del todo compatibles respecto a los definidos originariamente y no siempre aceptables, han dado lugar a colonizaciones ideológicas entre las cuales ocupa un lugar central la teoría del género, que es extremadamente peligrosa porque borra las diferencias en su pretensión de igualar a todos. Hay 3 puntos que me gustaría recalcar sobre la ideología de género que menciona este documento. Primero, menciona el debate sobre la consistencia científica. Aquí hay un debate, lamentablemente no afirma de que los científicos dicen que no tiene nada de ciencia, que es una pseudociencia. En segundo lugar, el documento denuncia que la ideología de género niega la diferencia sexual. Y en tercer lugar, afirma que dicha ideología es un rechazo del propio cuerpo como un don. Ciertamente que se podría haber dicho mucho más, como mencionar, por ejemplo, la atracción al mismo sexo y los actos homosexuales como un ataque a la dignidad humana, y también podrían haber sido más precisos al enunciar qué es la ideología de género según lo que presentan las ideólogas de la misma teoría queer como Judith Butler o Beatriz Preciado, pero ciertamente que es algo muy positivo que se mencione al menos la ideología de género como un atentado a la dignidad humana. Y en conexión con esto último, el documento menciona específicamente al cambio de sexo como otro atentado a la dignidad humana. Lamentablemente no es muy preciso el documento en esta parte porque no estamos hablando de un cambio de sexo propiamente hablando. Y cuando menciona a que esta crítica del documento no hace referencia a operaciones de personas que nacen con anomalías genitales, ahí tampoco hay un cambio de sexo, sino una corrección de un problema de índole genética o hormonal por la que no se le desarrollaron propiamente los órganos sexuales a una persona en esa etapa clave del desarrollo del feto entre las semanas 5ª y 7ª del embarazo. Finalmente, el documento hace una advertencia sobre la violencia digital en internet, en redes sociales y cómo esta misma atenta contra la dignidad del ser humano. Y ahí dice algo bastante interesante que me gustaría leerlo. Dice así: la tecnología ha de estar al servicio de la dignidad humana y no perjudicarla. Es decir, debe estar al servicio del ser humano. Nosotros debemos controlarla y no ser la tecnología la que nos instrumentalice y nos use a nosotros como medios. Es muy importante que haya salido un documento así porque en definitiva enmarca todo el trabajo de la defensa de la vida, de la lucha contra ideologías, de defensa del desprotegido, contra la trata
como un trabajo que es parte de nuestra fe, porque como dice el documento, no se puede separar la evangelización de la promoción de una vida digna y no se puede separar la espiritualidad del compromiso por la dignidad de todos los seres humanos. La batalla cultural es, de hecho, un aspecto en esta lucha en defensa de la dignidad del ser humano, por más que algunos no lo quieran ver así. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta, gracias por ver este video y te quiero comentar que los organismos progresistas están gastando millones de dólares para adoctrinar a nuestros hijos y promover la agenda globalista y progresista para así transformar radicalmente a nuestra sociedad. A mi trabajo no lo subvenciona absolutamente nadie más que ustedes, mis seguidores, por eso te invito a suscribirte a mi canal y si te gusta mi trabajo y quieres apoyarme, te invito a sumarte a mi página de Patreon donde podrás participar también del club de lectura y de todos los cursos y talleres que ofrezco de manera gratuita para mis Patreons. Muchas gracias.